Él creía conocer cada uno de sus movimientos, la mujer dulce, compañera, que nunca alzaba la voz, pero algo había cambiado. Ana empezó a escabullirse, a mentir, a sonreír por motivos que él ya no entendía, hasta que un día Mateo la siguió. La vio subir a la moto de un hombre y desaparecer por una calle estrecha. Lo que descubrió después no era traición, era algo mucho más difícil de aceptar y que le hizo cuestionar cuántos amores son destruidos por el silencio. El reloj marcaba las 5:42 p.m. cuando Mateo se caló la gorra hasta las cejas y se escondió detrás del poste de luz de la panadería. La calle de Jardines del Sol estaba tranquila. Solo el trino de los gorriones y una televisión a todo volumen escapaban de alguna casa cercana. Llevaba esperando a Ana casi media hora. Fue entonces cuando la vio. Ella miraba a los lados, inquieta. No notó a su marido observándola. Un joven en una motocicleta negra se detuvo en la acera. Intercambiaron unas pocas palabras, y sin dudar, ella subió a la parte de atrás, aferrándose a su cintura con la familiaridad de quien ya había hecho ese trayecto muchas veces. El motor rugió, y la moto dobló la esquina como si huyera del mundo. Mateo se quedó allí, paralizado. No sabía el nombre del muchacho, ni el destino de su esposa, pero en ese instante, algo dentro de él comenzó a quebrarse. Y cuando decidió seguirlos, no imaginaba lo que descubriría esa noche. Mateo siempre había sido un hombre de pocas palabras y muchas callosidades en las manos. Hijo de carpintero, nieto de albañil, aprendió temprano que lo que se construye con esfuerzo dura más que las palabras bonitas. Cuando conoció a Ana, ella llevaba un uniforme de supermercado gastado y la mirada más serena que él jamás había visto. No tardó en enamorarse, no por su belleza, sino por la calma que irradiaba, incluso mientras cargaba con las pesadas cargas de la vida. Se casaron de forma sencilla. Apenas una ceremonia en el registro civil, un pastel modesto y promesas susurradas antes de dormir. Pero eso bastaba. Bastaba hasta que el mundo empezó a apretar. El taller donde Mateo trabajaba veía menos clientes. Los trabajos ocasionales escaseaban. Y la fiesta de bodas que habían soñado tener un día, con un vestido blanco, música y su madre viniendo de otra provincia, parecía cada vez más inalcanzable. Ana se ofreció a ayudar. Dijo que podría encontrar algo, quizás limpieza. Él se negó al instante. «Mi esposa no necesita humillarse por ninguna fiesta», dijo con voz dura, como quien todavía confunde el orgullo con la protección. Después de eso, Ana se volvió más callada. Empezó a salir más a menudo, siempre con excusas poco convincentes. «Voy a casa de Luisa. Estoy arreglando algo para el vestido. Necesito pedir un presupuesto». Mateo se puso sospechoso. Primero por instinto, luego porque la Ana que él conocía no ocultaba cosas. Una noche regresó con el pelo mojado y una mancha en el brazo. Dijo que se había resbalado en la acera, pero Mateo notó el olor a detergente fuerte, el mismo que su madre usaba para fregar los baños. Trató de ignorarlo, trató de creerle, pero algo en Ana era diferente. Y en el fondo, lo que más dolía no era imaginar una traición, era sentir que ella ya no confiaba en él. Fue un viernes, después de un día vacío en el taller, que decidió seguir los movimientos de su esposa. Y ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. Era el tipo de sueño que muchos considerarían tonto. Pero para Ana, la celebración de la boda representaba todo lo que no había tenido. Fiesta, pertenencia, un día en que la vida se detendría solo para centrarse en ella. Desde niña, había observado bodas desde las ventanas de otras casas. Recordaba a su madre decir que eso era para aquellos con padres presentes, o aquellos que podían permitirse alimentar a 100 bocas. Y aún de adulta, ese vacío de la infancia todavía le dolía, como una herida que solo sanaría con un vestido blanco. Mateo también quería la fiesta, no por vanidad,
sino porque veía cómo los ojos de Ana brillaban cuando hablaba de ella. Guardaban monedas en un frasco de vidrio con la palabra nosotros, escrita en cinta adhesiva. Pero el frasco siempre estaba casi vacío. La crisis llegó como una marea lenta, un cliente que retrasaba los pagos, otro que desaparecía con un pedido a medida. Mateo empezó a vender herramientas para pagar las cuentas, y con cada objeto que salía del taller era como si una parte de él se fuera con él. Ana lo notó, y una noche, mientras se acostaban, ella susurró: «Puedo ayudar, Mateo. Encontraré una manera, conseguiré algo. Ya te lo dije, no te vas a matar limpiando casas ajenas por esto. Esta es mi responsabilidad. Déjamelo a mí». La respuesta llegó rápido, casi automática. Él pensaba que la estaba protegiendo, pero en realidad la estaba alejando. La semana siguiente, Ana empezó a salir con más frecuencia. A veces regresaba sudorosa, oliendo a productos de limpieza. Mateo preguntaba y ella evadía. Un día notó que el tarro de monedas estaba más lleno. Ella dijo que era un regalo de una amiga. Él quería creerle, pero no podía. Las discusiones empezaron pequeñas. Un comentario cortante, una mirada de reojo. Mateo ya no dormía bien. Sentía que perdía a Ana cada día más. Hasta que un domingo, regresando temprano del taller, la vio salir apresurada de una esquina. Se subió a la motocicleta de un hombre que nunca había visto. No parecía un hermano, ni un primo, ni un amigo. La imagen se le grabó en la mente como una película congelada. Fue la primera vez que Mateo sintió algo que no podía nombrar. No era rabia, ni celos. Era el miedo a perder lo único que aún tenía sentido. Y todavía pensaba que podía arreglarlo todo. Al lunes siguiente, el cielo amaneció pesado, como si el día llevara algo que nadie podía ver. Mateo salió de casa antes del amanecer, pero no hacia el taller. Se detuvo a 2 cuadras, apoyado en un árbol, y esperó. A las 6:48 a.m., Ana salió. Llevaba la misma cartera pequeña y zapatillas gastadas. Caminaba rápido sin mirar a su alrededor. El corazón de Mateo latía tan fuerte que casi retrocede. Pero su cuerpo siguió adelante. Siguió a su esposa hasta la parada de autobús de la esquina. A las 7:01 a.m. apareció el mismo motociclista. Saludó a Ana con una sonrisa fácil y ella le devolvió la sonrisa. Se subió sin dudar, como si no estuviera traicionando a nadie. Mateo detuvo un mototaxi y le pidió que lo siguiera a distancia. La moto de ellos entró en un barrio apartado, cerca de la zona industrial. Se detuvo frente a una casa sencilla, con una pared agrietada y un portón oxidado. Ana bajó, se arregló el pelo y entró por el pasillo lateral. Él no pudo ver nada más. No sabía quién vivía allí, no sabía qué estaba haciendo allí, pero en su cabeza la respuesta ya tenía un nombre: traición. Regresó a casa con el alma pesando 1000 kilos. Se sentó en el sofá, miró el marco de fotos en la sala y permaneció en silencio por más de 1 hora. Pensó en todo lo que habían construido juntos. Pensó en la noche en que durmieron abrazados en el piso porque no tenían cama. El día en que ella vendió su propio teléfono para comprar un nuevo molde para el taller. Cada pequeño gesto que ahora parecía una mentira. Por la tarde, decidió confirmar su sospecha. Fue a la casa de la mejor amiga de Ana, a quien ella decía visitar con frecuencia. Tocó a la puerta. La amiga apareció, sorprendida. «Ana, ella no ha estado aquí. Creo que hace unas 2 semanas que no nos vemos». Mateo le dio las gracias y se fue sin decir una palabra. De regreso, se detuvo en el mercado y compró cerveza. No había bebido en años, pero sentía que necesitaba callar las voces en su cabeza. Esa noche, cuando Ana entró por la puerta, él ya estaba sentado, esperando. «¿Dónde estabas?», preguntó con voz firme. «En casa de mi amiga, te lo dije». Él sostenía el vaso, pero su mano temblaba. «¿La misma amiga que hoy dijo no haberte visto en 2 semanas?» El silencio entre ellos duró segundos, pero se sintió como un siglo. «Mateo,
comenzó ella, pero él la interrumpió. Te vi. Subir a la moto de ese tipo, ir a una casa que ni siquiera conozco. Ella palideció. ¿Me seguiste? Sí. Porque ya no eres la misma. Mientes, desapareces. ¿Crees que soy un idiota? Ana intentó hablar, pero su voz le falló. Él levantó el tono. Dime la verdad, estás con otro, es eso, habla. Ella se encogió, sus ojos se llenaron de lágrimas. No es eso, Mateo, no es eso. Pero él ya no escuchaba. Destruiste todo, te di todo de mí, y tú... Ana lloraba, apoyada contra la pared. Él, de pie, jadeante, parecía un extraño. En ese momento ya no había una pareja, había dos mundos chocando, uno cargado de dolor, el otro de secretos. Esa noche ella durmió en el sofá, él en la cama. Ninguno de los dos cerró los ojos. Y lo que quedó entre ellos fue solo silencio. ¿Alguna vez has desconfiado de alguien que solo quería protegerte? ¿Alguna vez has juzgado a alguien que intentaba amarte en silencio? Si esta escena te conmovió de alguna manera, comenta abajo con un simple sí. Así sabré que esta historia te está llegando. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. Ana salió temprano, sin decir una palabra. Solo dejó café en el termo y pan rebanado en la mesa. Mateo se despertó con el sonido de la puerta al cerrarse. El sabor amargo de la noche anterior aún persistía en su garganta. Miró el vaso de cerveza vacío. Se sintió asqueado de sí mismo. Esa rabia que parecía proteger solo hería. Entonces alguien tocó la reja. Un hombre delgado, con una gorra y una camisa manchada de pintura. «Buenos días. ¿Está Ana?» Mateo frunció el ceño. «¿Por qué?» «Ah, solo vine a recoger mi cambio. Ayer accidentalmente le dejé 50 pesos de más. Era por la limpieza que hizo en mi casa. Se suponía que me los devolvería hoy». Mateo se congeló. «¿De qué está hablando?» «Ana, su esposa, ¿verdad? Ella limpia mi casa 2 veces por semana. A veces también cocina. Persona muy confiable». El hombre habló con naturalidad, como si no supiera que esas palabras estaban destrozando a alguien por dentro. «Espere aquí», dijo Mateo, y entró, desconcertado. Ana no estaba, pero ahora todo tenía sentido. La moto, la dirección extraña, el detergente, el dinero en el frasco. Él nunca se había molestado en preguntar realmente, solo en acusar. Regresó, le entregó el dinero. «Aquí tiene. Disculpe la molestia». «No hay problema, amigo. Ana es una buena persona. Salúdela de mi parte». El hombre se fue, dejando un silencio aún más pesado. Mateo se sentó de nuevo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Recordó la primera vez que Ana le tomó del brazo, diciendo que juntos enfrentarían cualquier cosa. Recordó la vez que compartió su almuerzo con un perro callejero, incluso cuando su propia nevera estaba casi vacía. Y allí, solo en la cocina, se dio cuenta. No era ella quien lo estaba traicionando. Era él quien había traicionado todo lo que ella era, con su desconfianza, con su orgullo, con su silencio. No sabía si funcionaría, pero por primera vez quería intentarlo. Ese mismo día, Mateo no fue a trabajar. Por primera vez en años, cerró el taller y salió a caminar. Sin rumbo. Necesitaba pensar, o mejor dicho, necesitaba sentir. Pasó por la peluquería de la señora Elena, donde Ana solía cortarse el pelo. Entró. ¿Ha estado Ana por aquí? La señora Elena, con sus lentes colgados al cuello, sonrió con tristeza. Sí, ha estado. Pero últimamente solo viene a preguntar por ofertas. Dice que quiere ahorrar cada centavo para una fiesta. Dijo que era una sorpresa para su marido. Esa frase golpeó el pecho de Mateo como un martillazo. Le dio las gracias y se fue, conteniendo las lágrimas. Luego se detuvo en la mercería donde Ana compraba telas. La dueña lo reconoció. ¿Ana? Compró cinta y florecitas blancas el mes pasado. Dijo que quería hacer una caja de regalo especial. Mateo no sabía si sentía vergüenza o arrepentimiento. Quizás ambas. Ana se estaba sacrificando.
y él demasiado ciego para ver. Llegó a casa al atardecer. Abrió su cajón, no con la intención de husmear, sino de entender. Dentro encontró una carpeta con recibos de pago, mensajes impresos, presupuestos sencillos para catering, incluso una foto antigua de los dos con la frase «Todavía sucederá» escrita. Se sentó en el suelo, lloró, no como un hombre débil, sino como alguien que se da cuenta de que amar también significa pedir perdón. Al día siguiente, Mateo intentó esperar a Ana con una disculpa en la punta de la lengua, pero ella no regresó. Ni esa noche, ni la siguiente. Su mente daba vueltas. Ya es demasiado tarde. ¿Y si se cansó de mí? ¿Y si he roto algo que no se puede arreglar? Volvió al taller, pero no produjo nada. Miró sus herramientas y recordó a ella sentada allí una vez, comiendo pan con margarina y escuchándolo contar chistes malos. Tomó su teléfono, escribió un mensaje, lo borró, llamó, colgó antes de que sonara. Sintió que la culpa era un veneno que él mismo eligió beber. Fue al tercer día de silencio que finalmente sonó el teléfono. Era su número. Contestó con el corazón latiéndole fuerte. «Mateo», su voz era baja, como si temiera su propia respuesta. «Necesitamos hablar». La cita fue en un pequeño parque apartado, donde solían ir cuando empezaron a salir. Ana llegó primero. Sentada en el banco de madera descascarillado, se apretó los dedos como si ensayara una despedida. Mateo llegó lentamente, sin flores, sin un gran discurso. Solo el peso de todo lo que necesitaba decir. «Gracias por venir», dijo él. Ella lo miró con los ojos enrojecidos. «Casi no lo hago. Todavía no sé si debí». Él se sentó a su lado, dejando un espacio entre ellos. «Sé que me equivoqué, que te juzgué, sin saber. Fui mezquino». Ella respiró hondo. «No es solo eso, Mateo. Sí lo oculté. Pero porque sabía que no me dejarías, que te sentirías disminuido, y no quería lastimarte. Y terminaste lastimándome aún más», respondió él, no con acusación, solo con tristeza. «Solo quería ayudar. Te veía cansado, frustrado, diciendo que el sueño de la fiesta estaba lejos, y yo tenía que hacer algo». Aunque fuera en silencio, Mateo giró su rostro hacia ella. «Vi lo que estabas haciendo. Te vi limpiando esa casa, de rodillas, con las manos hinchadas, y todo solo para ahorrar unos pesos para la fiesta. Y yo, un idiota, pensando que estabas con otra persona». Ella bajó la mirada. «No estoy orgullosa de haberlo ocultado, pero estaba tratando de construir contigo, aunque tú me estuvieras alejando». Él sacó un trozo de papel amarillento del bolsillo. Era la foto de los dos, encontrada en la carpeta. «Encontré esto, y me dolió, porque me di cuenta de que mientras yo dudaba, tú creías». Ella sonrió débilmente, con lágrimas en los ojos. «Hablé con el dueño de la casa donde trabajas. Me dijo que siempre hablabas de mí, que llevabas el almuerzo con mi nombre escrito en la tapa, que decías que querías regalarme un día feliz». «Es verdad», respondió ella secándose los ojos. «Solo quería que estuvieras orgulloso de mí». Mateo se acercó con cautela. «Me avergüenza no haberlo visto antes, pero si aún quieres, estoy dispuesto a empezar de nuevo, sin secretos, sin orgullo, solo nosotros de verdad». Ana dudó por un segundo, pero la forma en que él la miraba ahora era diferente. Más humilde, más completo. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y en ese simple banco, en un parque olvidado, hicieron la promesa que antes habían ignorado: permanecer, incluso cuando todo parece implosionar. 2 semanas después, su garaje se transformó en un salón de fiestas improvisado. Globos blancos adornaban sillas de plástico prestadas, y un viejo equipo de sonido tocaba las canciones favoritas de la pareja. No había fotógrafo profesional, ni catering costoso, pero había algo que el dinero no podía comprar: paz. Ana llevaba un vestido sencillo, comprado en una tienda de segunda mano, pero con una sonrisa que valía joyas.
Mateo, con una camisa remendada, le tomaba la mano como si ella fuera todo lo que el mundo contenía. En el brindis dio un discurso, sencillo, tropezando con las palabras, pero verdadero. Me tomó mucho tiempo entender que el orgullo no es amor, que proteger a alguien no es callarlo, que amar es escuchar incluso cuando tenemos miedo de lo que vamos a oír. Ana lloró, al igual que su amiga, la vecina e incluso su tío, quien llegó a último minuto con una nevera portátil llena de refrescos. Al final de la fiesta, cuando todos se habían ido, Mateo y Ana se sentaron solos entre las migas de pastel y el confeti. «No necesitamos mucho, ¿verdad?», dijo ella. «No, solo la verdad y el valor para vivirla. Y la lección que Mateo aprendió es una que quizás resuene contigo, que te quedaste hasta el final. Porque a veces la traición que más duele no es la del otro, es la que cometemos contra el amor, cuando decidimos desconfiar en vez de preguntar, cuando elegimos el orgullo en vez de un abrazo. Al final, el amor sobrevivió, no porque fuera perfecto, sino porque fue lo suficientemente fuerte como para reconstruirse. Si esta historia te emocionó de alguna manera, dale me gusta ahora. Es gratis, pero para mí vale como un sincero gracias por seguir trayendo historias como esta. Y quiero saber, ¿desde qué ciudad o país estás viendo? Comenta aquí abajo. Leo todo y me alegra muchísimo saber dónde llegó esta historia. Si crees en el poder de historias reales y profundas, suscríbete al canal. Con cada nueva suscripción, tengo más fuerza para seguir creando guiones como estos, que conmueven, incomodan y sanan. Y no te vayas todavía. Elige ahora una de las dos historias en pantalla. Te veo en el próximo video.